Buenos días. Vamos a continuar con la jornada y voy a presentar a Joaquín Fagoaga. Es doctor en fisioterapia por la Universidad Internacional de Cataluña, máster en investigación y evidencia científica y fisioterapeuta pediátrico. Es profesor en la Universidad Internacional de Cataluña. Es docente en diferentes universidades de España y Sudamérica, impartiendo cursos sobre fisioterapia pediátrica. Es autor de diferentes artículos publicados en revistas de impacto. Ha validado en la población española algunas escalas de valoración. Es coautor del libro Fisioterapia en Pediatría. Es vicepresidente y cofundador de la Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría. Y lleva, ahí es nada, 40 años como fisioterapeuta pediátrico en el Servicio de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Muchas gracias por esta presentación tan extensa. Realmente la presentación que a mí me hace más honor es ser fisioterapeuta pediátrico y que trabajo pues, con los niños y con las familias. Es realmente lo más importante. Agradecer también pues, a CREER que me hayan invitado a estas jornadas. Y yo voy a hablar sobre un tema que lleva por título evaluación con escalas de valoración en personas afectas de enfermedades neuromusculares, como una parte de una intervención en fisioterapia. Yo también, antes de empezar esta exposición, quería deciros que después de la mesa tan bonita que hemos tenido anteriormente, tan emotiva y tan didáctica de cómo tenemos que trabajar, hablar de evaluación suena un poco aséptico. Es decir, evaluar es algo que nosotros miramos desde fuera sin implicarnos en la evaluación. Esta es la forma más correcta. Sin embargo, deciros que es una parte pequeña de nuestro trabajo. Realmente lo más importante es implicarse en el tratamiento de la misma forma que nos han comentado nuestras compañeras en la mesa anterior. Mi charla tendrá este guión. Voy a hacer primero una pequeña descripción de lo que son las enfermedades neuromusculares. Vamos a decir dos palabras sobre la actualización en el manejo terapéutico, hacer hincapié sobre la necesidad de valorar en nuestras actuaciones terapéuticas, explicar cuáles son estas diferentes formas de evaluación y hablar de las escalas que se utilizan actualmente en patología neuromuscular. En primer lugar, para centrar, decir que las enfermedades neuromusculares son aquellas que afectan a algún componente del sistema neuromuscular, es decir, el asta anterior de la médula, ¿vale?, el nervio, la placa motora, ¿vale?, o el músculo. Es decir, nos vamos a referir a aquellas patologías que tienen alguna afectación en alguna de estas partes del sistema neuromuscular. Están consideradas como enfermedades raras o poco frecuentes y deciros que hacia los años 80 en realidad eran grandes desconocidas, nadie hacía nada, no se hacía nada a nivel mundial. Y fue en el año 84 cuando el profesor Dubovich, en los niños con distrofia muscular de Duchenne, colocó unas ortesis que consiguió, con estas ortesis, prolongar la deambulación de los niños con distrofia muscular de Duchenne. Deciros que yo en esta época colaboré con él y fue cuando empezamos a introducir también este método de tratamiento. Sin embargo, no fue hasta el año 87 cuando descubrieron que la ausencia de distrofina era aquello que causaba las lesiones tan importantes en los niños afectos de distrofia muscular de Duchenne. También Melky, en el año 95, descubrió y definió qué era lo que producía la atrofia muscular espinal, otra enfermedad neuromuscular muy frecuente.
¿Cuáles son las características de las enfermedades neuromusculares? La primera es que más del 90% tienen carácter genético. Todas están estudiadas, definidas y todas tienen un componente genético que actualmente se conocen. ¿Cuáles son estos genes? Así a título informativo decían pues, que hay como 600 genes que se están estudiando y que van a producir diferentes tipos de patología neuromuscular, con lo cual imaginaos en qué mundo nos metemos, que son evolutivas. Cada una de ellas tiene una evolución diferente. Unas comienzan con una gran hipotonía y a lo largo de la vida pues a lo mejor pueden mejorar algo la función. Otros comienzan bien. Un niño nace sano y se manifiesta la enfermedad pues a los 2 años, a los 3 años. Otros se manifiesta la enfermedad pues a los 18 años y otras se manifiestan en la edad adulta. Quiero decir, hay una gran variabilidad también en la edad de manifestación. Perdón. Lo que sí que tienen en común casi todas ellas es que todas producen una gran dependencia de segundas personas, de cuidadores. Son personas que necesitan siempre algún cuidador que esté con ellos. En cuanto a la clasificación, sí hay muchísimas. Esta es muy sencilla para entrar un poco y definir cuáles son, para conocer mejor de qué hablamos. Una muy sencilla es dependiendo de la parte del sistema neuromuscular que está afectado. Entonces, si la afectación está en el asta anterior de la médula, ¿vale?, hablamos de la atrofia muscular espinal o AME, que en la clínica se dicen que hay 4 tipos de AME, en general, para decir, tiene un niño tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Tipo 1 es la más grave, con sus características, y la tipo 4 la menos grave. Luego, también una afectación del asta anterior de la médula adquirida sería la poliomielitis, que en España está erradicada, pero aún existen países en el mundo y esto está producido por un virus neurotrófico. Luego, si lo que está afectado es el nervio, tenemos lo que se llaman las neuropatías. Entonces, dentro de las neuropatías tenemos las hereditarias con un componente genético y son el Charcot-Marie-Tooth, es la más conocida. O bien neuropatías adquiridas o autoinmunes, como puede ser la enfermedad de Guillain-Barré. Si lo que está afectado es la placa motora, vamos a hablar de miastenias, miastenias congénitas, miastenias de adulto, etcétera, etcétera. Y si lo que realmente está afectado es el músculo, hablamos de las miopatías. Y ahí las miopatías se abre un campo enorme. Están las distrofias musculares, distrofia de Duchenne, distrofia de Becker, etcétera, etcétera. Distrofia de cinturas. Como os decía, últimamente se investiga muchísimo, mucho. Y, por ejemplo, en una reunión que se tuvo pues, en el 2014, así como antes os decía que se había clasificado la atrofia muscular espinal en 4 tipos, pues se reunieron ahí los sabios del mundo y dijeron, no, 4 no, hay 8, ¿vale? ¿Por qué? Porque vieron que no todas se pueden meter en el tipo 1, no todas en el tipo 2, y definieron otro tipo. Pero esto sirve para la investigación. Igualmente, en los niños con distrofia muscular de Duchenne, siempre decíamos, este niño tiene una distrofia muscular de Duchenne, pero es que hay un montón de mutaciones y no todos los niños son iguales. Cada mutación tiene unas características diferentes. Por lo tanto, no podemos meter dentro del mismo saco a todos los niños con Duchenne. Para deciros cómo ha evolucionado en estos últimos tiempos.
Además de esta evolución del conocimiento, se están haciendo muchos tratamientos que tienen como fin, pues, parar, detener, ralentizar la progresión de una enfermedad o incluso curarla. En atrofia muscular espinal, pues se hacen muchos tratamientos, como veis. Son ensayos clínicos en los cuales se hacen a nivel mundial, donde hemos participado también, pues, haciendo valoraciones, etcétera, etcétera. En la distrofia muscular de Duchenne, pues también se están haciendo muchos tratamientos, ¿no? Pues la aplicación de corticoides, el PTC 124, la coenzima Q10, etcétera, etcétera. Hay muchos tratamientos y se están haciendo ensayos clínicos. Terapia génica, terapia celular, etcétera, etcétera. Últimamente, pues, fijaos, ha salido, pues, esta nota, que hay 2 laboratorios que van a empezar ahora a hacer otro estudio para niños y adultos con entre 2 y 25 años con AME tipo 2 y tipo 3, para ver si la medicación que ellos han creado va bien y son capaces de curar o de enlentecer esta enfermedad. Por supuesto, los niños con Duchenne también se están haciendo diferentes intervenciones. Y delante de todo este tingladillo, ¿qué tenemos que hacer los terapeutas? Pues lo primero, tenemos que tener una gran necesidad de comparar, de comprobar, ¿no? Y de comparar y medir y ver que nuestra intervención terapéutica, la que sea, ¿vale?, es efectiva o no. Es decir, no podemos decir, me parece que está bien. Tenemos que medir exactamente y ver si nuestra intervención es correcta o no. ¿Para qué? Pues para cambiar de intervención, orientar nuestros objetivos hacia otros objetivos, ¿vale? Entonces tenemos que medir. Medir, como todos sabéis, consiste, pues, en situar algo al lado de un patrón. Entonces, compararlo. Nosotros en nuestra vida sabemos medir, siempre estamos midiendo el tiempo. Ahora me están midiendo el tiempo que falta para acabar, ¿no? La distancia, ¿no? La velocidad que tengo que hacer los atletas, ¿no? Para ganar una medalla tengo que ir a tantos, ¿no? Las mediciones están al día dentro de nuestra vida. También en medicina, en la salud, pues nos miden la glucosa, el colesterol, ¿no? ¿Y para qué? Pues para ver cómo estamos de salud, ¿vale? Y entonces aquí tenemos, pues bueno, unas unidades de medida que son, en el caso de la velocidad, pues los kilómetros por hora, los segundos en el tiempo, los metros, etcétera, y unas herramientas de medida. Estas herramientas de medida, el reloj, lo que sea, ¿vale? ¿Por qué valoramos? Pues sobre todo para ver que nuestra intervención sea la correcta, para evidenciar cuantitativamente que nuestra actuación es positiva o no. También puede ser que nos salga y diga, joder, lo que estamos haciendo no es positivo. Eso, de caras al terapeuta, también es bueno. Es decir, oye, cambio mi orientación porque si sigo por aquí no voy a conseguir nada, ¿vale? También nos miden, pues ya os digo, en el colesterol. Tú vas primero, te hacen una prueba, un análisis de sangre, te dicen, ahora tienes que tomar tal medicación y además hacer ejercicio. Y al cabo de un tiempo vuelves, te vuelven a hacer el análisis de sangre para ver si realmente has mejorado o no, ¿vale? Esas son las formas más clásicas de medir. Pero luego aparecen lo que se llaman las escalas de valoración. ¿Qué es esto? Claro. Pues hay valoraciones en las cuales no podemos aplicar los criterios de medir metros, distancia, tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque queremos medir cosas tan
generales como capacidad funcional, no se puede medir con un metro, calidad de vida, actividad funcional, yo qué sé, diferentes conceptos que no son medibles con los instrumentos de medida que tenemos. Y para eso nacen las escalas de valoración. ¿Qué son? Pues bueno, una escala de valoración dice, utilizan ítems, definimos unas diferentes cualidades, al cual le damos un número a cada una de estas cualidades, luego sumamos aquello y nos dice, esta persona tiene una calidad de vida de 25. Y dentro de un año, de un tiempo, vamos a medir a ver si este valor final ha mejorado o ha empeorado después de nuestra intervención. Por lo tanto, hay que cuantificar también los resultados. ¿Vale? El construir una escala de valoración es algo muy complicado. Solamente lo hacen aquellas personas que saben mucho, que conocen realmente la evolución de una enfermedad, y saben diferenciar cada uno de los estadios de la evolución, etcétera, etcétera. Es realmente es algo complejo. ¿Por qué se utilizan las escalas? Pues ya lo hemos dicho, poder medir, poder objetivar, para poder decir, está mejor, pero ¿en qué aspecto? ¿Está peor? ¿En qué aspecto? ¿Cuándo se pasan? Pues habitualmente al principio del tratamiento, al final, en el medio, cuando el terapeuta crea que los cambios que hayan pasado durante este tiempo son objetivables. Dentro de la patología neuromuscular, es donde vamos a hablar ahora de las escalas, o de las valoraciones, mejor dicho. Han habido también una evolución. En principio, fijaos, en el año 1980 y pico, 90 y algo, se utilizaban lo que son los dinamómetros electrónicos, porque claro, realmente la fuerza es muy poca. Entonces, encontrar los cambios de fuerza era muy difícil con un dinamómetro normal. Este tipo de valoraciones actualmente ya no se suelen hacer. ¿Por qué? Porque en la patología neuromuscular no nos interesa tanto encontrar tal músculo está mejor. Nos interesa encontrar la funcionalidad, como siempre nos han estado comentando nuestros compañeros. Entonces, hoy día se valoran otras cosas, que no sea la fuerza analítica de un músculo y de otro músculo. A partir de ahí, pues fijaos, en el año 2003 fueron las primeras escalas que se crearon para valorar a personas con enfermedades neuromusculares, y estas eran escalas de actividad motriz descriptiva. Quiere decir que valoramos a ver cómo un niño con enfermedad neuromuscular o un adulto es capaz de pasar de boca arriba a boca abajo, si puede, cómo lo hace, ¿vale? Si es capaz de mantenerse sentado, si puede levantar los brazos, si puede ponerse en cuadrupedia, ¿vale? Y estas son escalas de actividad motriz descriptiva que aún hoy día se utilizan, pero, como digo, también para investigación sobre todo. Y esta fue la escala de Hammersmith, que la creó Marion Main en el 2003 en Inglaterra. Luego apareció otra, que es la mesure de la fonction motrice, que es la creó Berard en Francia, que sirve para valorar, perdón, la anterior sirve para valorar a niños con atrofia muscular espinal tipo 2, ¿vale? Es específica entre 3 y 10 años. Cada escala tiene también sus especificidades, o sea, en cuanto a edades y en cuanto a patologías. Esta de la función motriz sirve para valorar a personas, niños y adultos con enfermedades neuromusculares, a todos, ¿vale? Es una buena escala. Tiene 32 ítems, sin embargo, se dieron cuenta en el año 2010 que los niños, pasar 32 ítems
era mucho trabajo, era muy larga, ¿vale? Y entonces crearon otra escala, que es la mesure de la fonction motrice 20, con 20 ítems, con los cuales sirve exactamente igual que la MFM32. Luego se está utilizando, en el año 2006, se creó la North Star. Esta es una escala que sirve para valorar a niños con distrofia muscular de Duchenne en época de deambulación, cuando aún son capaces de caminar, ¿vale? Actualmente, esta escala se ha adaptado también para niños con atrofia muscular espinal, aquellos que pueden caminar, ¿vale? Es decir, está una ampliación también para este tipo de niños. Luego, en el 2011, se creó la escala de Hammersmith, aquella que hemos hablado antes, extendida, ampliada, para valorar a niños con atrofia muscular espinal tipo 3, por diferentes razones, ¿eh? O sea, yo solamente os lo digo aquí para que sepáis que se utiliza esta. Esta se utiliza mucho para hacer estudios, ensayos clínicos a nivel mundial. Luego, en el 2011, se creó la Chopinten, que es una escala que sirve para valorar niños desde 0 a 2 o 3 añitos, niños con atrofia muscular espinal tipo 1, que son las más graves. Y es una escala también de actividad motriz. También se utiliza para realizar estudios y estudios clínicos. También dentro de las enfermedades neuromusculares quedan afectados los miembros superiores y se han creado estas escalas, la PUL y la revisada PUL, ¿vale? Que sirven para valorar la actividad funcional, actividad motriz, perdón, de las personas con enfermedades neuromusculares en los miembros superiores únicamente. Bueno, estas son algunas de las que se utilizan para valorar la capacidad, los cambios de decúbito, etc. Sin embargo, hay otras que valoran actividades de la vida diaria y capacidad funcional, que es, como os decía, lo que más nos interesa. ¿Qué es capacidad funcional? Pues es el potencial que cualquier persona tiene para interactuar con el medio ambiente. Es decir, yo puedo levantarme de una silla, puedo caminar, puedo sentarme, pasar de la silla a la cama, puedo diferentes actividades motrices, actividades funcionales. Y dentro de este grupo, pues existen algunas escalas, como es la escala EK. Esta escala EK son escalas sencillas, se tardan 15 minutos en pasar la escala, es rápida. Esta sirve para valorar a niños y adultos con distrofia muscular de Duchenne y con atrofia muscular espinal en fase de silla de ruedas. Esta escala, igual que la Hammersmith, está validada en español, luego hablaremos del tema, dos palabritas de la validación. Esta escala EK también está validada en español, quiere decir que se pueden utilizar para realizar estudios, etcétera, etcétera. La escala EK sirve para, es un cuestionario, una conversación, entrevista que hace el profesional, ¿vale?, con el afectado. Y es necesario que esté algún cuidador con él. Y entre ellos, pues tú haces unas preguntas, ellos hacen unas respuestas, cada una de estas respuestas tiene un número, una valoración, y a partir de ahí, pues encuentras un número total que dice, en la escala EK tienen un 10 pues, de capacidad funcional, ¿vale? Aquí está la escala EK. Como os digo, se puede utilizar, es escala abierta, que quiere decir que todo el mundo puede acceder a ella. ¿Cómo conseguirla? Pues me escribe a mí, que soy el que la ha validado, y yo la mando. Ningún problema. No soy yo el que la ha hecho otra persona en Dinamarca, que sabe muchísimo más que yo, por supuesto. Yo lo único que he hecho ha sido adaptarla a la población española, para que se pueda utilizar. Estas son algunas de las actividades de la escala, entrevista, hay preguntas que ahora veréis algunas de ellas. Por ejemplo,
una pregunta es, ¿cómo te mueves con silla de ruedas por interiores y al aire libre? Entonces, ahí hay unas respuestas, 4 respuestas, y cada una de estas respuestas tiene una valoración, ¿vale? O otra. Entonces, al pasar la escala, en nuestra muestra, que utilizamos para validar esta escala, pues nos salía que las personas de la muestra utilizan la silla de ruedas eléctrica un 96,5%. Es decir, como veis, es un número altísimo, ¿vale? Por supuesto, si son para personas que están en silla de ruedas, pero es eléctrica, ¿vale? No tienen capacidad para impulsar su silla de ruedas de forma manual. Sin embargo, solamente un 3,5% de nuestra muestra eran capaces de impulsar la silla. También sirve para sacar datos. De otro ítem de cómo te pasas de tu silla de ruedas a la cama, una actividad funcional muy interesante, pues fijaos, el 55,5% necesita ayuda siempre de otra persona, 41% utiliza ayudas técnicas o necesita, y solamente el 3,3% la realizan solos. Como veis, son personas, como os decía al principio, que necesitan de una ayuda siempre de un cuidador. Otra pregunta, ¿me puedes explicar cómo comes? ¿No? Pues solo el 20% comen de forma autónoma, ¿vale? Había otra pregunta que decía, ¿eres capaz de girarte o de darte la vuelta durante la noche en la cama? Pues imaginaos, el 9,2% se cambian solos y el 90,8% dependen de su cuidador. Y además, entre 1 y 4 veces se tiene que levantar el cuidador por la noche para poder darle la vuelta. Con lo cual, el cuidador está súper implicado todo el día haciendo estos cambios posturales de posición, ¿vale? Otra pregunta era, ¿eres capaz de expulsar las secreciones? Pues fijaos las mucosidades, pues el 40% pueden eliminar solos, el 33% solamente carraspear, ¿no? Y el 36% necesita ayudas. Una pregunta muy interesante, que yo luego he hecho algunos otros estudios y que concuerdan con otros estudios, es la autoapreciación del estado de salud. Cuando tú les preguntas, dices, ¿y tú cómo te encuentras de salud? Pues el 83,3% te dicen gozar de una buena salud. Yo estoy bien. Sí que sé que hay algunas cosas que no puedo hacer como los demás, pero yo estoy muy bien, ¿vale? Y solamente el 16,7% dicen de tener problemas de salud. Como veis, encontramos cosas muy interesantes en la investigación, en la valoración. Luego apareció otra escala, la ECA2, que también la validé yo en la población española, que se puede utilizar, y se vio que la primera, la ECA, no era sensible a cambios, sobre todo en atrofia muscular espinal. Entonces, se construyó esta escala ECA2 para mejorar la capacidad discriminatoria en los cambios en la atrofia muscular espinal. Tiene 17 ítems, la otra tenía 10, esta 17. Se tardan 20 minutos en pasarla, también es una escala con... se hacen preguntas y respuestas, ¿vale? Y los 10 primeros ítems son iguales que en la ECA. Lo único que se han añadido 7 ítems más para mejorar, como os digo, otras valoraciones, como puede ser la comida, las texturas que puede comer, problemas cognitivos, etc. Vale, que no se oía. Cada ítem se puntúa utilizando 0 a 3, la suma de los ítems pues, nos dice al final la calidad de vida, perdón, la capacidad funcional de estas personas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego hay una cosa muy actual, es que hoy día se valora mucho lo que es la calidad de vida en la salud. Calidad de vida en la salud, no calidad de vida
depende de dónde vivas, ¿no? El nivel de vida es más alto y las comparaciones son diferentes en cada sitio, ¿vale? Sin embargo, la calidad de vida en salud, pues hay unos ítems que son bastante comunes. Y aquí tenemos dos escalas básicamente muy importantes. Una es la INQL, que sirve para valorar la calidad de vida de las personas con enfermedades neuromusculares adultas, ¿vale? Que también la he validado y está validada en la población española. Está a punto ahora pues, de salir un artículo publicado en una revista de impacto. Me han dicho que ya la publican, o sea que ya está aceptado. Bueno, las otras también. Los que publican cosas saben que es muy duro el publicar cosas, pero bueno. Y luego está la PET-SQL, que es la calidad de vida de niños con enfermedades neuromusculares, de niños entre 2 y 18 años. Y esta también estoy en vías de validación. La INQL, pues la realizó Vincent, es un médico de Inglaterra, en el 2007, para personas adultas con enfermedades neuromusculares. También es autoadministrable, es decir, hay son respuestas que la persona en su casa las responde, ¿vale? Tiene 45 ítems, tiene unas subescalas que hablan de la debilidad muscular, la rigidez, el dolor, cosas que hacer, la independencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Y todo esto, al final, pues salen un tanto por ciento y unas valoraciones que te dice, pues, tienes una calidad de vida del 27%, por decir algo, ¿vale? El tipo de respuesta es Likert de 7 respuestas. Tiempo de aplicación son 25 minutos, pero la persona lo hace en su casa fácilmente sin necesidad de que esté el evaluador delante. Y al final, la puntuación total, hay un porcentaje de estas subescalas que os he comentado y crean un perfil que representa la calidad de vida. Está validada, se puede utilizar en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Holanda y en España. Tan validada en todos estos países. Y ahora viene aquí, que aquí podríamos extendernos, pero no lo voy a hacer, solamente un pequeño, crearos la necesidad más que otra cosa. Cuando nosotros queremos valorar o utilizar una escala, ¿qué hacemos? Pues nos vamos, cogemos una escala, a lo mejor está traducida, dice, está en castellano, pues muy bien, ¿no? Digo, y va y la aplico. Tú dices, bueno, esta escala está validada. ¿Quién la ha traducido? ¿No? No, es que el vecino, el no sé qué, me lo ha pasado tal fisio, tal terapeuta, tal, quien sea, ¿no? Claro, no tienes la seguridad que aquella escala esté validada, ¿vale? Por ejemplo, si yo ahora, no lo voy a hacer, pero esto es una parte de la escala EK original. Si yo os pido que traduzcáis esto, van a salir como 20 traducciones diferentes. ¿Vale? Por supuesto, el primer paso en una validación de una escala es consensuar con todo un protocolo muy específico, muy estudiado, con una metodología muy estudiada, que aquella traducción, todo el mundo que vamos a aplicar aquella escala, vamos a entender exactamente lo mismo, ¿vale? Y yo no voy a entender una cosa y el otro va a entender otra. No, no. Cuando se validan, se está seguro, ¿vale? Por toda una serie de estudios que se hacen, estadísticos, etcétera, etcétera, para saber que aquellos todos vamos a entender exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Por qué hay que validarlas? Porque, claro, cada escala se hace en una población determinada. Es decir, yo hago una escala en Estados Unidos y sirve para la población a la cual yo he hecho esta escala. Por ejemplo, habrán ítems que allí en Estados Unidos son muy normales y, sin embargo, aquí no. Ejemplo, la persona en Estados Unidos hay una escala que dice, para valorar la lumbalgia, ¿vale? Es capaz de cortar el césped de su casa 3 veces por semana, ¿vale? Ese ítem aquí no lo podemos hacer, ¿vale? O
una persona es capaz de ir con su silla de ruedas eléctrica por desplazarse por la ciudad. Vas a Latinoamérica, están todas las calles así, no hay ninguna calle que esté tal, y eso en África, por supuesto, no sirve, ¿no? Por lo tanto, todas estas escalas hay que adaptarlas conceptualmente, ¿no? Y hay que hacerlas válidas en la población a la cual vamos a aplicarlas, ¿vale? Es decir, esto es muy importante. Además, no podemos publicar artículos en ninguna revista seria de impacto, ¿no?, que son donde tenemos que publicar cosas, si no utilizas escalas validadas, ¿vale? ¿Me has dicho 10? No se pueden publicar artículos si no utilizamos escalas validadas, ¿vale? Y todos utilizamos terapias, tal, no sé qué, y decir, mira, he encontrado que utilizando la escala tal me va muy bien y tienes un trabajo genial, ¿no? Claro, lo mandas a una revista y lo primero que te dicen, oiga, esta escala que usted utiliza aquí no está validada en su entorno, por lo tanto, no podemos fiarnos de los datos que usted nos pone, ¿vale? Por lo tanto, saber que no podemos publicar si no están validadas. ¿Para qué hay que validar también escalas? Primero, para hacer estudios multicéntricos. Fijaos, en las enfermedades raras, neuromusculares, pero en cualquier tipo de enfermedades raras, a lo mejor nos encontramos en mi centro con un niño, 2 niños, ¿vale? Pero es que en el centro en Madrid, en tal centro hay 2 más, y en el otro hay 3. Claro, si yo quiero hacer un estudio con 2 niños en mi centro, pues no sirve para nada, ¿vale? Pero si yo tengo una escala validada, puedo hacer un estudio multicéntrico, es decir, colaborando con la persona que yo tengo 2 niños, más 3 que tienes tú, más el 1 que tiene el otro, vamos a encontrar un número suficiente como para que nuestro estudio sea más extrapolable a la población general, ¿vale? Por lo tanto, esta es una cualidad importantísima, validar las escalas para poder hacer estudios multicéntricos. Esta validación de escalas tiene una metodología muy específica. Es muy complicado, pero es para tontos, como aquel que dice. Perdón la expresión, pero es primero tienes que hacer esto, luego lo otro. Es muy largo, es un proceso realmente que te implica mucho, pero realmente lleva un proceso y es muy específico. Y tenemos que encontrar una adaptación completa a la población a la que se va a aplicar. Las validaciones tienen 2 partes. Una, lo que se llama la adaptación transcultural, que consiste en la traducción, la aceptación de que todo el mundo entiende exactamente lo mismo, lleva toda una metodología y, por supuesto, lo primero que hay que hacer es pedir permiso al autor de la escala y decirle, oye, yo quiero validar tu escala en mi población. Y él te tiene que dar permiso, porque si no te da permiso no sirve para nada, ¿vale? Luego hacer la validación la adaptación transcultural. Todo el mundo tenemos que entender lo mismo. Y cuando ya tenemos la versión que todo el mundo entendemos lo mismo, tenemos que aplicarla para ver que se cumplen las mismas condiciones que se cumplían en la población inicial, para donde se hizo la escala, se cumplen exactamente igual en mi población. Y eso tienes que coger 100 personas, pasar las escalas 1, 2 veces, tal, y luego, cuando tienes todo este tingladillo montado, tienes que analizar los resultados, ¿no? Y entonces, pues con SPSS famoso o cualquier otro sistema, utilizar los resultados, ¿no? Los analizas y ves si esta escala es válida y fiable para la población a la cual yo voy a aplicar, ¿vale? Por lo tanto, es un proceso largo, pero es fácil. Como conclusión, deciros que necesitamos utilizar y valorar con escalas de valoración,
para saber que nuestra actuación sea efectiva y sea buena, ¿vale? Podemos utilizar la terapia que queramos y el objetivo que queramos, pero vamos a utilizar escalas y vamos a comprobarlo científicamente para valorar que nuestra intervención terapéutica sea eficaz, sea efectiva, y no estemos perdiendo el tiempo haciendo cosas que a lo mejor luego no nos sirven para nada. Es una forma de ayudar a nosotros mismos y ayudar a las familias y ayudar a los pacientes, está clarísimo. Os animo a que validéis escalas. ¿Por qué? Porque, claro, si queremos hacer estudios, tenemos que tener escalas validadas, porque si no, no podremos hacer estudios como Dios manda, ¿no? Y además a publicar estos artículos en revistas científicas para poder compartir estas experiencias en bien de nuestros pacientes y las familias a las cuales estamos implicados diariamente en su mejoría de calidad de vida, de capacidad funcional, etcétera, etcétera. Y mira, ya está. Gracias. Me ha ajustado el tiempo, ¿eh? Muy bien. Muchísimas gracias, Joaquín. Pasamos a ruegos y preguntas. Buenas. ¿No funciona? ¿Sí? ¿Funciona? No, yo quería comentarle que usted al principio ha hablado de la polio y ha comentado que estaba erradicada. Y yo quería comentarle que también ahora existen los nuevos estudios del síndrome de pospolio, que esto tiene mucho que ver con todo lo que estaba hablando. Entonces creo que no lo ha tenido en cuenta al recalcar ahí ese punto y bueno, era un poco decirle... Sí, tiene razón. Lo que pasa es que yo he comentado aquí patologías que están actualmente, que existen de forma desde el momento del nacimiento. Yo he trabajado también con personas con polio, pero la polio está erradicada como infección primaria por un virus neurotrófico desde hace bastantes años, ¿no? Sí que ahora existe el síndrome pospolio, por supuesto. No lo he puesto como una patología más, existe. Pero quiero decir, aquí era un poco la clasificación, nada más hablaba de la clasificación de las diferentes patologías neuromusculares. Claro, cuando la gente joven que está estudiando y que yo he hecho alguna conferencia en universidades de fisioterapeutas y ellos no saben ni siquiera ni lo que es la polio ni lo que es el síndrome, sí. Entonces creo que también es algo para tener en cuenta porque estamos ahí todavía sí. Muchos de nosotros esperando que alguien también, entre comillas, haga cargo de que se tiene como que estudiar y estar ahí un poco, ¿no? Yo, por esto que dices, yo cuando doy clase en la universidad o en los másters, posgrados, etcétera, dedico como 10 minutos a hablar del síndrome de la poliomielitis también. Ahora no lo tengo aquí, pero te lo podría... Para formar a los fisioterapeutas nuevos que conozcan que existe el síndrome, la poliomielitis, y yo lo explico, Lo explico. Lo que pasa es que no hablo del tratamiento porque estoy dando clase en pediatría, en formación en pediatría, ¿no? Por supuesto que las personas fisioterapeutas que están trabajando con adultos lo tienen en cuenta o lo tienen que tener en cuenta. Y conozco mucha gente, o sea, lo sé que existe este síndrome pospolio, está claro. Buenos días, Joaquín. Ha sido una intervención muy amena y muy agradable, por lo menos para mí. Un inciso tan solo, sí que se nos enseña el síndrome pospolio. Yo he terminado un máster en neurocontrol motor en la Rey Juan Carlos. Se nos ha incidido mucho, de hecho hay varios estudios que están realizando allí y no sé, lo único que lo puedo facilitar es el nombre de la doctora Aguilera, que lleva uno de los ensayos clínicos que se están realizando con el síndrome pospolio. Por lo menos en mi disciplina, en terapia ocupacional, también. Validación de escalas, me encanta.
¿con cuántas personas tenemos que contar para validar una escala? ¿En qué territorios tenemos que hacerlo? ¿Sirve lo mismo hacerlo en Cataluña? ¿Puedo hacerlo en Cataluña, Madrid y Galicia? ¿100 personas? ¿80 personas? ¿300 personas? Ilumínenos un poco más. Sí. En principio, cuando hay que validar una escala, esta es mi filosofía, más vale validarla para toda la población española, ¿vale? Para que su aplicación sea en todo el territorio, ¿sí? Yo en mi centro de trabajo tengo la suerte pues que recibimos a personas también de toda España, ¿no? Como centro de referencia. Y si no, hay algunas escalas como estas que yo he validado que se puede hacer con medios a través de Internet, a través de grabaciones, etcétera. Es decir, hay diferentes sistemas de poder llegar a la población general, ¿vale? Eso es un tema. Es mejor validarlas para todo el mundo, ¿vale? España, por ejemplo. Ahora, si tú dices, no, es que la quiero validar en Cataluña o en tal sitio, pues bueno, te coges personas representativas de aquel territorio donde la quieres validar. Eso es lo primero. La N famosa, ¿vale? Ahí es donde nos volvemos locos y entonces necesitamos de ayuda de los estadísticos, ¿vale? Yo tengo afortunadamente uno de los tutores míos de tesis, doctor en estadística, en bioestadística, entonces ella me ayuda. Por lo que sé, realmente hay unas fórmulas en las cuales tú aplicas bueno, unos ítems que te piden, unos números que te piden, y el número de n está en relación a la incidencia, ¿vale? Y sobre todo está en relación también al número de ítems que tiene la escala. Cuantos más ítems tiene la escala, necesitas más población, ¿vale? Más muestra, perdón, ¿vale? Yo, por ejemplo, en alguna de estas que he validado, pues con 30 y pico personas he tenido suficiente, ¿sabes? Y además validada en toda la población española. ¿Por qué? Porque son enfermedades raras, la incidencia es baja y además los ítems son pocos. Sin embargo, en la de calidad de vida, que hay 45 ítems y tal, pues ahí necesité como 60 o 70 personas, que eso tal. En la PET-SQL estoy necesitando 200 o 300 personas, por eso me está costando más, pero caerá, seguro. ¿Y por qué al final en los estudios de investigación hasta ahora se les está dando tan poca importancia a la validación de las escalas? A ver, porque yo creo que estamos, sobre todo yo te hablo desde el ámbito de la fisioterapia, estamos muy poco habituados a valorar. El fisioterapeuta actuamos, ¿sabes? Y no valoramos, ¿vale? Los médicos rehabilitadores no valoran tampoco. Es una afirmación que no todo el mundo es así, ¿no? Pero no tienen tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que no estamos acostumbrados a valorar. Yo creo que los terapeutas ocupacionales y logopedas y tal, yo creo que algunos utilizáis con más frecuencia las valoraciones, creo, ¿eh? Yo te hablo del mundo de la fisioterapia, cuesta mucho. Pero poco a poco vamos entrando también dentro de este. Tengo compañeros, bueno, que han hecho también el doctorado, el máster, y ellos como doctorado han validado también alguna escala. Por ejemplo, la Alberta Infant Motor, ¿no? El AIMS, está validada por Erika, una compañera, una alumna mía también, ¿no? Y su tesis doctoral ha sido validar esta escala, ¿eh? Hay otros pues que están validando la AJA, ¿vale? Que para valorar la capacidad bimanual de niños con hemiplegias, etcétera, etcétera. Es decir, poco a poco se está entrando un poco en esta idea de validar las escalas para poder hacer estudios. ¿Sí? Muchas gracias. De nada. Bueno, darte la enhorabuena, Joaquín, y las gracias, porque yo sé que lo que cuestan estos procesos y que dejes el legado a toda la comunidad científica y que podamos usar después todo esto está estupendo por la práctica clínica basada en la evidencia, que creo que como profesionales cada vez tenemos que tender más a ello y, por supuesto, para las personas que atendemos, ¿no? Y yo quería preguntarte si habéis tenido alguna experiencia que aparte, porque me parecen interesantes estas escalas de usar, pero si aparte de solamente con enfermedades neuromusculares la habéis aplicado
a personas con movilidad reducida en general, o solamente tienen que tener, digamos, una enfermedad neuromuscular para que, digamos, sea más purista en la aplicación y en el resultado, o podemos empezar a experimentar un poco con otro tipo de poblaciones para usarla? ¿Qué te parece? Sí, en realidad, claro, cuando está conformada una escala, está conformada para aquella población específica, con aquella patología específica, ¿vale? Nosotros empezamos a utilizar alguna de estas escalas para niños con otra enfermedad neuromuscular que están en silla de ruedas, ¿no? Entonces decimos, vamos a ver si manteniendo, aunque no sean atrofia muscular espinal o distrofia muscular de Duchenne, pero que están en fase de silla de ruedas, vamos a ver si realmente esta escala sirve. Claro, hay condicionantes, porque esta escala, que la ECA, por ejemplo, no se puede pasar a una persona con una paraplegia. ¿Por qué? Porque la persona con paraplegia tiene una afectación de miembros inferiores, va en silla de ruedas, pero los miembros superiores tienen más fuerza que todos nosotros juntos, ¿no? Entonces, por lo tanto, las transferencias, que aquí hablamos de transferencia a la cama, tal, las realizan perfectamente, sin ningún tipo de ayuda. Sin embargo, una persona con una enfermedad neuromuscular, la falta de fuerza en miembros superiores es tan grande que no pueden realizar las transferencias, por ejemplo, o a la hora de comer. Una persona con una paraplegia o tal puede comer perfectamente. Sin embargo, las personas con enfermedades neuromusculares no pueden llevarse la mano a la boca, tienen que ponerse ayudas para poder comer de esta forma, etcétera, etcétera. Por eso es complicado. Sí, no, yo me refería, como terapeuta ocupacional, claro, yo veo sobre todo la de las escalas de calidad de vida, sí, y eso me parece interesantísimo, que creo que tenemos muy poco publicado en castellano. Yo, aparte de animar a validar, creo que tenemos ya también, yo creo, la responsabilidad de empezar a crear nuestras propias herramientas y no vivir de las rentas de otros países. Creo que ya en España tenemos ya, no sé, creo que ya hay mucho máster, mucha gente haciendo doctorado. Y bueno, pues ahora aquí que hay muchos alumnos también, ¿no? Pues yo animo que sus trabajos fin de grado, fin de máster, etcétera, vayan encaminados a estas cosas, porque como dice Joaquín, es verdad, necesitamos mostrar y demostrar, no solamente por investigar, ¿no? Sino también por ser efectivos en el tratamiento, claro, cómo medimos resultados, ¿no? Y en eso estamos muy poco acostumbrados, yo creo, en España en general, no es solo en fisioterapia, en terapia ocupacional ocurre lo mismo. Hacemos mucho, pero medimos poco. Entonces, yo, vamos, sí que estoy en esa línea, y por la parte que me toca a mí, que también estoy liada en una escala de estas, pues sí que animo, pues eso, que la gente ponga ahí su mira. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias.